Bienvenidos lectores de quienique.com. Hoy nos encontramos con Luis Guillermo Echeverry, el gerente de la campaña de Iván Duque. Bueno, bienvenido. Muchas gracias, Adriana. Gracias a Quienique. Bueno, pues estamos muy contentos de que nos hayan dado esta oportunidad de entrevistarlo. Estamos aquí en la sede, en las instalaciones. Vemos además mucho movimiento, mucha gente joven, mucha gente activa. Y pues usted siempre ha dicho que esto es austero y realmente nos damos cuenta que la austeridad existe. Pues correcto, o sea, lo que estamos es tratando de hacer una campaña no solamente austera, sino 100% eficiente y con un grupo de gente muy profesional, donde aquí la gente no está por recomendaciones, sino porque se analizó su hoja de vida, son profesionales que saben hacer su oficio y atienden a un diseño de campaña que apunta más a una campaña moderna, a una campaña del siglo XXI, a una renovación política. Creo que seguimos unos ideales que empezaron desde hace años, pero una metodología que es la metodología de Primero Colombia de manejo en campaña, con adaptaciones a lo que es el momento histórico que vive el país. Sí, porque uno diría que una campaña austera es difícil. Siempre se ha No, hablado que las campañas tienen que hacer una inversión gigante en temas de medios, en comunicación, o en el tema político, o incluso en esa famosa maquinaria de la que tanto se habla. Entonces sí, por eso me parece importante que nuestros lectores que siempre están atentos a estos temas, pues entiendan qué es la austeridad. no, es que austeridad es que no haya desperdicio en el gasto. Digamos, creo que hay unos límites y hay que respetar esos límites y esos topes. Y hoy en día la ley es muy exigente. Si esos topes se vuelan, pues obviamente hay unas sanciones grandes. Pero austeridad quiere decir hacer rendir los recursos para lo que se necesita que rindan y que realmente no se gaste más de lo necesario y que más bien se invierta a que se gaste. Entonces yo creo que en ese sentido somos una campaña que va a estar dentro de los límites, pero es una campaña que se maneja, ahí está en cuentas claras porque la gente la visite y la observe. Bueno, pero a mí me surge una curiosidad y creo que a todos. ¿Por qué Luigi Echeverry? Y digo Luigi porque aquí cuando entramos es Luigi y todo el mundo lo conoce por Luigi. ¿Por qué está acá? ¿Qué lo motivó Son a varias estar cosas. trabajando con el candidato? Como tú sabes, yo pertenezco a una familia que empezó a hacer política con una persona un abuelo mío que le dedicó muchos años a la política porque creía que era un servicio que había que prestarle al país. Él fue gobernador. Fue alcalde de Medellín con la habilitada, fue ministro de Estado, fue senador de la República, pero eso lo hacía al lado. Era un hombre que tenía sus actividades privadas y pensaba que había que prestarle un servicio al país y yo creo que eso quedó muy claro en todos nosotros en la familia y creo que es una vocación que la hay, pero no somos de profesión político, ni vivimos de la política, nos dedicamos a la política como forma de vida. Yo no considero que estoy participando en política en el sentido, digamos, que se le da a la política cuando desafortunadamente se permea de clientelismo, en algunos casos de corrupción, de todo lo que es demagogias, sino por el contrario. Yo creo que hay un sentido muy claro, que es que las políticas de Estado son la manera como el pacto social manifiesta lo que es ese entendimiento para poder vivir dentro de unos espacios legales. Yo creo que en este momento el país necesitaba que se apoyara a una persona para que haya una renovación, no solamente generacional, sino en la manera de hacer las cosas. Yo creo que la razón de estar aquí es apoyar a una persona y a una filosofía tal vez que va a representar mucho para el futuro de Colombia. Yo no creo que en 4 años se pueda cambiar completamente el futuro de un país, pero sí se pueden dejar sentadas políticas de Estado que realmente lleven a una sociedad a un progreso verdadero y a un camino donde se pueda ampliar una clase media de manera que la economía tenga más velocidad, más dinámica, crezca, se puedan demandar más bienes y servicios, todos aquellos aspectos relacionados con la equidad estén mejor manifestados para un mejor nivel de vida de las personas y obviamente que haya emprendimiento, porque eso es lo que tiene que haber y creo que el momento del país es fundamental. Creo que lo que nos estamos jugando es la vida de una democracia que bien le ha servido al país y a la cual siempre habrá que hacerle correcciones, porque muchas veces ha tendido, gracias a influencias de los mismos grupos políticos de siempre, a la anarquía y que hoy en día yo creo que hay una persona
que tiene realmente un pensamiento de centro, un pensamiento que puede aglutinar muchas personas entre dejar esa diferencia de izquierda y derecha y dedicarse a lo que es la eficiencia en el manejo de Estado. Yo conozco muy bien a Iván Duque. ¿Ustedes se conocen por qué? Yo lo venía a conocer a él en el Banco Interamericano de Desarrollo el día que llegué y resolví desde que lo conocí, desde ese día, que seguía trabajando con él y haría equipo con él. Y hicimos un equipo, de verdad un equipo de trabajo entre los dos durante 8 años, que le reportó al país más de 8.500 millones de pesos en créditos, donde gestionamos más de 146 eventos de desarrollo económico, no solamente en Colombia, sino en otros países, donde nos tocó liderar 3 o 4 marcos de financiamiento, la capitalización del banco, la 9ª capitalización de todo el grupo, la capitalización de la Corporación Interamericana de Inversiones, la del FOMIN y otros sinnúmero de actividades, las dos elecciones de Luis Alberto Moreno. Trabajamos con Enrique Iglesias y hubo una transformación de muchos temas fundamentales del BID que venían muy bien pero que tenían que modernizarse, en los cuales Iván y su creatividad tuvo mucho que ver en la iniciativa que nuestro grupo. Esto fue del año 2002 al año 2010, exactamente de finales del 2002, de mediados del 2002, cuando Uribe empieza y me pide a mí que me vaya como representante, como director ejecutivo. Yo llegué al BID Adriana en el año 2002. La situación en la cual el gobierno que entregaba dejó las cuentas, yo creo que estuvo significada con la frase de la olla raspada. Yo creo que la olla realmente tenía un hueco muy grande, porque el país, igual que hoy en día, estaba endeudado con devaluación en dólares. Entonces se había devaluado el peso y la deuda se había incrementado en dólares. Total, era muy difícil solventar la deuda colombiana y los mercados estaban cerrados. Entonces la única fuente de financiamiento era el Banco Interamericano de Desarrollo en ese entonces, y mientras se aliviaban temas con el Mundial y con el Fondo Monetario, donde hay unas condicionalidades mucho más complejas. Entonces la única manera de que el gobierno de Uribe pudiera tener y mantener y aumentar una política social, al mismo tiempo alivianar su tema de deuda externa, era renegociar con el BID como Banco de Desarrollo Regional los créditos que habían. Y yo creo que esa fue la misión que se cumplió y en la cual Iván tuvo también un juego impresionante. Nosotros fuimos colaboradores de los ministros de Hacienda, trabajamos con Junguito, trabajamos con Carrasquilla y trabajamos con Zuluaga. Con los tres tuvimos un gran entendimiento y creo que le prestamos un servicio muy grande a todo lo que fueron las finanzas públicas del país en ese momento. Usted mencionaba una cosa importante, y es que Iván en esa época tenía 25 años. 25 años. Era un joven brillante y ya con capacidad. Algo que se ha criticado y que incluso han dicho que es una persona muy joven y que no tiene la experiencia para ser presidente de la República. Mire, a mí me da risa eso, porque es que el Iván que yo me encontré con 25 años, bien podía ser mucho más que muchos de los ministros que habían. No le digo que estaba completamente listo para ser el ministro de Hacienda de Colombia, porque obviamente a los 25 años a cualquier hombre le falta por pasar por un montón de cosas en la vida que lo acaban de formar. Pero yo lo que le quiero decir es que ya a los 25 años la preparación académica y el juicio y la capacidad de absorción de los problemas y la capacidad de transformación de lo que es la información en conocimiento la tenía Iván Duque de sobra, pero de sobra era de sobra, un hombre brillante que dentro del directorio del BID siempre se destacó como tal vez el consejero más ávido que teníamos todos los directores para decisiones que incumbían a 48 países y representaban tal vez para 26 países prestatarios el hecho de tener algún día caja o no tenerla. Entonces Iván realmente es un tipo muy preparado, mucho más de lo que él mismo sabía entonces que estaba preparado y lo que Colombia conocía. Es un hombre evidentemente capaz, preparado y con la capacidad de absorción de datos para convertirlos en conocimientos y traducirlos en decisiones eficaces. ¿Tenía sus decisiones independientes? ¿Ustedes tenían...? Mire, es que yo toda la vida... Él podía tener una posición, usted otra. Claro, claro. Como también ha manifestado que entramos, digamos, en un detalle espinoso, que es el tema del títere de Uribe. Ah, sí, ese es otro cuento que tienen montado los periodistas aquí. Es que aquí los periodistas no pueden vivir sin Uribe. Resulta que no tienen nada más. Un país que se quedó escaso en ese sentido, porque al único que pueden criticar es a Uribe. Y yo creo que tanto el gobierno
como digamos el amancebamiento que ha tenido este gobierno, que es un gobierno mediático, con los medios de comunicación, realmente son muy dañinos, porque resulta que aquí tienen que inventarse un diablo para poder pecar. Eso es grave. A mí me parece. En ese caso, el diablo es para Uribe. Santos era Uribe. Claro, porque es que, ¿y cómo se explica usted? Que el hombre termina ¿Y por con qué uno. para los medios? Pues porque este gobierno es un gobierno netamente mediático. Santos es un hombre que viene de los medios. Y para mí esa es una mezcla explosiva. Eso es como echarle candela a la dinamita. Creo que los medios tienen una función dentro de la democracia independiente a la de gobernar. Y este es un hombre que viene de los medios y toda su vida ha sido forjada a base de medios. Entonces yo creo que eso es nefasto para las democracias. Yo creo que los gobernantes tienen que ser tipos técnicos serios, los jueces tienen que ser tipos técnicos serios, los jueces no deben estar en los medios de comunicación, los medios deben analizar las cosas antes de andar escazando primicias y chivas y espectacularidad todo el día. Deben ser periodistas formados que se vayan curando en la medida en que adquieren más conocimientos. ¿Cómo se ha vivido esta etapa electoral con el tema de los medios de comunicación? No, creo que Iván es un hombre que lo han respetado los medios y los medios han sido con él bastante generosos. Algunos le tiran muy duro, pero el hombre se sabe defender. Y yo creo que lo que hay que entender es que este hombre lo que viene es a hacer una función de gobernante, no de comunicador de una nación. Y teniendo en cuenta, digamos, ese proceso en el que, o el que están viviendo ustedes, porque estamos en el tema de elecciones, ese impacto de los medios de traer, como usted dice, un tema de que ha sido en contra del expresidente Uribe, ¿eso les ha afectado a ustedes? Hombre, el mundo ha cambiado mucho, Adriana. Y yo creo que los que se han afectado en parte son los medios tradicionales también. Porque hoy en día la gente es mucho más informada. Dese cuenta que en los últimos 30 años hemos cambiado 3 veces de alfabeto, del convencional al digital, y ahora hablamos casi que en un alfabeto genético. La revolución del mundo es tremenda y el impacto de la tecnología es grandísima. Hoy en día un ordeñador muchos tienen un teléfono digital, un niño que está en el colegio también lo tiene cámara, se puede por FaceTime comunicar con su mamá y la mamá puede ver a dónde es que está el niño. Pero además tengo información que usted es experto en el tema de tecnología y que no, digamos que no soy experto porque no sé programar, pero lo entiendo. O sea, pero que fue de las personas pioneras en sí, Estados Unidos. Sí, fui de un grupo que fue pionero en el desarrollo de Internet con el grupo de yupi.com y digamos que conceptualicé una plataforma business to business que se llamaba amarillas.com. Fue una gran realización. Yo creo que definitivamente, y creo que esta campaña ha sido mucho más orientada hacia allá, lo cual nos causa muchos problemas con la política tradicional todos los días, porque es una campaña que ha comprendido que hoy en día es un mensaje comunicacional, que es una utilización óptima de la tecnología con una historia que sea verdadera. Hoy en día lo que pasa es que los medios de comunicación los tiene todo el mundo en la palma de la mano y la gente hoy en día valida mucho más si la información es veraz o no. Y yo creo que ahí es donde los medios tradicionales van a tener que tener cuidado porque todos los días la gente les cree menos y los lee mucho más fácil y lee cuál es su intención o cuál es. Entonces lo tratan de tapar con que es que no, que yo soy completamente neutral y no tomo posición, que lo importante es informar nomás. No, lo importante es informar bien y la gente se ha dado cuenta que es veraz y que no es veraz. Entonces digamos que hay un tema y es llegarle directamente a la gente, que sea la gente la que analice, que sea la gente la que tenga la capacidad de decir. ¿Ustedes sí, han podido llevarle las propuestas a las personas? Claro. ¿La gente ha tenido? Claro que sí, yo creo que son los medios digitales, como te decía, la televisión, el radio, que hoy en día sí, también es un medio digital hoy en día, y sobre todo el Internet. Y dentro del Internet, las herramientas más fuertes son Facebook e Instagram. Es lo que la gente usa más popularmente, y la herramienta de WhatsApp también. Después está Twitter, pero el Twitter es más elitista, más político. No, me han dicho que por acá, haciendo preguntas aquí en la campaña, que lo ven a usted en muchos sitios y recorrido, y que usted el tema de tecnología lo lleva en la sangre. Y no, mira, yo creo que hemos montado un startup, digámoslo, el tope de una campaña son 24.000 millones de pesos. Hemos montado un startup de 24.000 millones de pesos o un poco menos,
para operar durante lo que dura una campaña, que son 2 o 3 meses, y presentar unos resultados importantes. Y las curvas de ascenso y de crecimiento, de reconocimiento y de alcance, sobre todo, a personas han sido muy buenas. ¿Las encuestas están acompañando esta Pues las encuestas revelan que Iván Duque era desconocido hace 5 meses, pues prácticamente. Había hecho un gran trabajo donde lo reconocían hombres profesionales que toman decisiones, no lo conocían tanto las mujeres, no lo conocían tanto los jóvenes, por su trabajo muy serio desde el Parlamento y por haber sido un opositor del gobierno muy grande en términos cuantitativos y con argumentos completamente válidos en todo lo que fueron una serie de debates importantes. Y que los hizo con el juicio que a él lo caracteriza, porque Iván, él mismo escribe los discursos, él mismo hace las presentaciones, él mismo se datea y él mismo estudia. O sea, ese es un hombre completo desde el punto de vista intelectual y con capacidad. A mí me parece que le lleva mucha ventaja, así la edad sea otra, a los que uno ve en la palestra. Y creo que la razón para haber acompañado a Iván Duque en todo esto, e inclusive haber impulsado de alguna manera, desde el punto de vista muy personal, el hecho de alentar a Iván, y fueron discusiones que tuvimos tal vez en vida de nuestros padres, fue que yo estaba convencido de que Iván Duque estaba mucho más preparado que el resto de los candidatos que yo veía en la palestra para llegar a ser presidente de Colombia. Creo que los hechos lo vienen ¿Esto demostrando. tiene que ver algo con la herencia de su padre? No. De que su padre ha sido el líder, que fue la No, persona que estuvo involucrada como un líder de opinión. Eso es una grata coincidencia. Yo creo que lo mismo que los niños aprenden más por lo que ven que por lo que dicen. Yo sí tuve un padre que fue un líder y que toda la vida jaló, pero somos vidas muy distintas. Él se dedicó al liderazgo industrial, a la política, a ser un gran opositor de los gobiernos desde el punto de vista sano, de indicarle a los gobiernos por dónde tenían que caminar. Claro, sin ser, bueno, él estuvo en el Parlamento, pero digamos que en el buen sentido, ¿cierto? Entonces uno ve ese ejemplo y uno cree que en un momento determinado tiene que prestarle un servicio al país, y es fundamental, sobre todo porque yo creo que la amenaza de un socialismo en Latinoamérica es nefasta para las economías y para el progreso de las personas. Entonces, ese sentimiento contra los Estados Unidos, contra el mundo desarrollado, contra el mundo occidental, es una cosa que la utilizan los grandes sofistas para su beneficio propio y para después llegar al poder y hacer cosas iguales o peores que las que viene haciendo la clase dominante. Yo creo que Iván Duque representa una cosa completamente distinta a esos dos extremos, a esa clase dominante que la hay en Colombia y que ha venido manejando el poder desde hace mucho tiempo, contra lo cual se ha reaccionado, digamos que toda una izquierda, y han validado el hecho de ser violentos, lo cual no es legal ni lícito ante la sociedad, y también aparece siendo un elemento de justificación de lo que hemos tenido, que hoy en día mal llaman guerra y conflicto, que para mí no es ni guerra ni conflicto, son una manada de antisociales que resolvieron que no eran capaces de luchar en la democracia con ideas. ¿Por qué? Digámoslo de esa manera, porque son mediocres. Entonces no alcanzaron eso, pero manejan muy bien la dialéctica y siembran odio de clases. Usted habla de violencia, pero tengo entendido que además usted fue víctima de la violencia. Usted tuvo que irse del país por el tema de violencia, narcotráfico, terrorismo. Yo creo que todos somos parte de una naturaleza violenta, pero lo importante es que la civilización y la cultura mengüen esa violencia. Y evidentemente sí, yo fui víctima de la violencia porque me opuse en un momento determinado al narcotráfico, y era un momento muy difícil en la ciudad donde yo vivía, y me quemaron mi casa, me buscaron para matarme y me tuve que ir con mi familia entonces a vivir a otro país, a hacer otros horizontes, a educarme, a cultivar mucho más el intelecto que las otras actividades que yo he hecho en la vida. Pero realmente yo sigo siendo un agricultor y un hombre de caballos. Estoy aquí por prestar un servicio. Caballos. Pero no es la pasión, no, ha sido mi profesión, ha sido su trabajo. Ha sido mi trabajo y es mi filosofía de vida. Todos tenemos que encontrar una orientación filosófica, y yo la he encontrado en unos seres extraordinarios que son los caballos, y en la relación entre el ser humano y el caballo, que ha sido la equitación, que de alguna manera tuvo que ver mucho en todo el desarrollo de la civilización. Pero lo que le digo, violencia. Violencia es un tema que tenemos que manejar esa base de educación y cultura. No es un tema de un acuerdo o una firma. Eso no, o sea, eso hay que lograrlo, es como un resultado. Son ideales que tiene la sociedad.
aquí han tratado de forzar un montón de cosas, cuando hemos dejado descuidado el tema, por ejemplo, del narcotráfico, que es un negocio que ni los señores tenían para la venta, ni lo han puesto a la venta, ni siquiera nos han dado los pequeños indicios de cómo están trabajando, que después resulten siempre, los criminales siempre, mire, con el crimen no se puede negociar porque son las condiciones de ellos, no las de la legalidad, no las de la sociedad. Cuando eso se olvida y se trata de disimular de otra manera, siempre flota lo que pesa menos. Yo tengo una pregunta ahí. ¿Usted cree que 4 años son suficientes? No, por supuesto que no. Lo importante de la apuesta de Iván Duque es sentar en 4 años políticas de Estado que dejen a un país en un camino de progreso y con un modelo definido. ¿Con reelección? No, hombre, por Dios, él lo ha dicho claramente, sin reelección, sin reelección. Hay gente que opina que los periodos deben ser un poco más largos. Ahora, hay lugares en el mundo donde las reelecciones han funcionado, pero yo personalmente, Iván lo ha dicho claramente, que él no quiere ser reelecto y no cree en eso. Yo respeto eso profundamente, o sea, yo no creo que una persona deba perpetuarse en el poder. Lo importante, Adriana, detrás de eso, es que pase como ha pasado con el ciclismo, como ha pasado con el fútbol, que el nivel cultural de la juventud y las bondades que tiene ser joven y preparado y capaz se permee entre los demás jóvenes para que sean capaces de emular lo que haga un joven que sirve y salir adelante. Y que no se crea que una persona es la única solución de un país, pero el ejemplo de una persona sí puede serlo. Yo creo que eso es lo que en este gobierno se satanizó de los 10 años de Uribe, porque es muy curioso. ¿Cómo así que cuando terminó Uribe el 90% de los colombianos estaban detrás de él? Y ahora todavía hay un 50 o 50 y tanto por ciento que está detrás de él. Y resulta que es el malo del paseo. O sea, ¿eso es contradictorio o no es contradictorio? ¿Cómo es que ¿Qué ha pasado lo ahí? eligieron? No, yo creo que ha habido... ¿Cuál es la explicación de parte Vuelvo y te suya digo, de uno ese cree que... Yo no quiero hablar mal de ninguna doctrina, pero por ejemplo, uno entiende que la doctrina cristiana de alguna manera fue manipulada en algún momento por algunas personas oscuras, en épocas oscuras de la misma Iglesia Católica, donde se inventaban al diablo para poder pecar. Y yo creo que aquí pasó lo mismo. Yo creo que un tipo como Santos, que es un gran mentiroso por definición, se buscó al malo de Uribe para él poder hacer sus diabluras. Pero él llegó al poder por apoyo de Uribe. Claro, pero él fue un tipo que primero no creía en Uribe, hablaba mal de Uribe en todas partes, en Washington y en muchas partes. Cuando vio que Uribe se había reelegido, entonces resolvió montarse en el barco de Uribe y tener un plan. Y yo creo que desde entonces tenían preparado negociar con los guerrilleros y yo creo que era como una competencia entre él y otros presidentes, a ver quién era el que se colgaba el Premio Nobel de la Paz, como un tema de vanidades, como un tema de venderle al país cuentos mediáticos. Son unos artistas de la titulación. Yo creo que con eso están engañando a la gente. La gente hay que darle soluciones, cómo le evoluciona el problema, cómo le queda más plata con qué mercar, cómo hacemos una vía que le sirva a un pueblo, cómo se organiza el tema de un acueducto, de un alcantarillado, de generación de energía, de que haya más electrificación, de que la energía sea menos costosa, de que el país produzca, de que la cultura de la gente sea cumplir, trabajar, educarse, de que el funcionario público crea en ser limpio. Todo ese manejo de cambios se necesita aquí, porque los unos se disculpan en los otros y se ha vuelto un país individualista. Yo creo que Duque propone mucho en contra de todo eso. ¿Cómo están encontrando ustedes el país? ¿Cuál es el diagnóstico hoy? ¿Gana el candidato Duque, queda presidente de la República? Yo diría que en una falsa calma y en una falsa estabilidad económica. Creo que los niveles de endeudamiento del país lo dicen claramente. Creo que las agencias calificadoras, por efectos más bien mediáticos, porque cuando uno mira realmente qué miran las calificadoras, un porcentaje muy alto de lo que miran es lo que sale en los medios de comunicación. Pero la data clara muchas veces no la analizan con tanta solidez, aunque hay unos que sí. Pero entonces lo que yo digo es, con este gobierno han sido muy benignos en no bajarle la calificación a Colombia, por lo menos no bajársela drásticamente. Yo creo que con los niveles de endeudamiento de nosotros, si aquí no hay una política de disciplina fiscal como política de Estado a largo plazo, realmente la podemos ver muy negra desde el punto de vista económico. Y de hecho los balances lo muestran. Pero mi papá decía una cosa, Adriana, muy importante. Cuando el balance social no es bueno, el balance del país no puede ser bueno y el balance de la empleada no puede ser bueno. Cuando el balance de la empleada no puede ser bueno,
los sueldos de la gente no pueden ser buenos. Yo creo que hay muchas cosas por corregir desde la base, desde el fundamento, que la propuesta que tiene Iván Duque es muy similar a muchas de las propuestas de lo que logró Álvaro Uribe en números cuantitativos. Quitémonos la bronca que le tengan o no le tengan a Uribe, lo que se haya generado. El cuento de que, es que Uribe Paraco, ¿cuánta gente dice eso ingenuamente? Pero resulta que los paramilitares lo mandó para la cárcel a los Estados Unidos fue Álvaro Uribe. Entonces la gente, o sea, hay una generación que se perdió una película porque pudo vivir en una opulencia, producto de que aquí hubo una prosperidad de clase media. ¿Usted cree que digamos, ese señalamiento que se tiene frente al paramilitarismo puede ser un tema también mediático? Porque mire, curioso, uno analiza las estadísticas y resulta que es que Uribe no ganó en ninguno de los territorios paramilitares en el 2002, ganó Serpa. Entonces, ¿a quién apoyaron esos manes? Y resulta que yo conozco a Uribe. Uribe es un hombre demócrata, limpio, legal, que ha trabajado toda la vida, se le ha dedicado la vida a la política. Hermano, no hay un político en todo el hemisferio que salga más a defender su diálogo con la gente todos los días que Álvaro Uribe. Entonces, eso como que le produce rabia a la gente. Y además, muy meritorio. Yo me le quito el sombrero a un tipo que fue expresidente, que en el mundo entero lo tienen como un gran líder latinoamericano, que vuelve y se meta a un Senado otra vez a luchar, y que cada vez ande de pueblo en pueblo buscando votos y elecciones por patriotismo. Hay gente que le pica y le duele eso y le da rabia. Está bien, están en su derecho también. Pero yo creo que aquí ha habido mucha falsa información sobre eso que tratan de justificar, es subir a la izquierda de una manera falsa. Hombre, ¿por qué más bien no lo hacen de una verdadera forma democrática en vez de tener que andar usando instrumentos demagógicos y toda una dialéctica que lo que lleva es a engañar otra vez a la gente? Yo pienso que eso nos puede pasar. Mire el caso de Venezuela, Nicaragua, lo que pasó en un momento determinado en Uruguay, lo que pasó en la Argentina, lo que pasó en Bolivia. O sea, son muchos los casos que han estado afectados por un deseo de Cuba de vivir bajo un socialismo que hoy en día sabemos que al mundo no le va. ¿Cuál diría usted que son digamos, los 5 pilares, para que nuestros lectores entiendan, de las propuestas de la campaña de ustedes? Mire, hay 3 pilares que son los que se anuncian: legalidad, emprendimiento y equidad, que tratan de asociar lo que es toda la propuesta de él, entendiéndose dentro del pacto social por legalidad todas aquellas cosas. El pacto social es cuando se asocia a la nación y dice: voy a vivir dentro de un Estado de Derecho, voy a tener una constitución y me voy a organizar. Entonces, de ese pacto social se desprenden 3 cosas. La primera, lo que tiene que cumplir el Estado institucional, quienes vayan a gobernar, quienes van a representar esa colectividad desde el punto de vista de gobierno, justicia y parlamento. Entonces, eso es lo que es legalidad, hacer cumplir las leyes y ejercerlas debidamente. Ahí está la economía, los impuestos, la legislación, el buen funcionamiento de la justicia, todos esos elementos. Eso es legalidad. Y la contraparte es que la obligación del ciudadano es cumplir con la ley. Muy bien, después viene el tema de emprendimiento. Si realmente estamos en sistemas de democracia, economías de libre mercado, economías donde se respete la propiedad privada, no se limite, porque la propiedad privada permite que la formación de capitales genere empleo, porque los empleos es lo que necesita la gente para salir de la pobreza. Yo no conozco países donde la gente salga de la pobreza sin empleo, ni tampoco conozco estados donde todo el mundo pueda comer del Estado y el Estado no termine quebrado, o quebrando el patrimonio de los particulares, o donde se termine la inversión. Eso sí los conozco. Por los sistemas socialistas ahuyentan el capital es cobarde y va donde le dan incentivos, le dan posibilidad de ganar, pero cada que gana, para poder ganar más, tiene que invertir más en más empleos, y esa función hoy en día la gente la entiende. Entonces, eso es emprendimiento, que va desde el muy chiquito hasta el muy grande. Emprendimiento es un hombre que está en un semáforo vendiendo chocolatinas, y emprendimiento también es crear una gran empresa, una gran industria, darle trabajo a mucha gente. Todo eso se debe ir formalizando, y todo eso se debe ir racionalizando de manera que la economía sea más amplia, se demanden más bienes y servicios, haya quien más los provea, y entonces también viene la otra parte. ¿Y qué es equidad? Equidad es el resultado de la suma de legalidad más emprendimiento. Mientras más legalidad y más emprendimiento haya, más equidad va a haber en una sociedad.
¿Cómo se traduce eso en lenguaje común y corriente? Clase media, pura clase media. ¿Clase media con qué? Con buena salud, con oportunidades de educación, con oportunidades de trabajo y empleo, con oportunidades de hacer su propio emprendimiento y con una mejor vida. Ahora, el tema de reducir un Estado no más a una discusión de paz, hombre, eso es de un tamaño de ridiculez frente a lo que es el mundo hoy en día y la capacidad de información de la gente. No, la paz es un ideal y no debemos tener violencia en una cultura civilizada, eso es obvio. ¿Cuántas personas no son violentas en Colombia? Muchísimas. Pero o sea, ustedes tienen un programa para la paz, la reconciliación. La paz como ideal, pero el buen funcionamiento de toda la sociedad, el crecimiento de la clase media. O sea, es que no supeditemos todo a reconciliación como si estuviéramos peleando entre dos tribus del África, o de otro, por no decir una cosa maluca del África, de un país antiguo donde no hay democracia. Es que aquí hay una cultura y una tradición democrática de 220 años, con falencias, claro, las tienen todas, las tienen los Estados Unidos, las tienen los países europeos, pero que se pueden modificar y corregir sin necesidad de tirarse en los fundamentos del pacto social, que yo creo que es lo que ha pasado con un acuerdo mal planteado. Entonces, lo único que hay que hacer en un gobierno es un acuerdo, y el alcantarillado de la gente, y las calles, y la comida de los niños. Bueno, entonces usted me dijo que cuáles eran los 5 puntos, y yo le di los otros 2 puntos, la mujer y el niño, porque de las mujeres nace todo, es la vida, la sociedad, y el niño, el país que no quiere los niños, no los cuida, no tiene futuro. Esas 2 cosas hay que recuperarlas. Tenemos que querer los niños. La principal manera de querer los niños es darles de comer. Aquí se roban los políticos los alimentos de los niños y no dicen nada. Arman un escándalo por allá en La Guajira y resulta que es en todos lados. Aquí donde yo vivo, en Puente Piedra, al lado de Madrid, Cundinamarca, tienen un sistemitis que pico y placa para los niños. Hoy en día le dan a un curso, pasado mañana vuelven y le dan. De tamaño es Adriana. Y eso es verdad. Entonces... El tema de corrupción es un tema... Claro, tremendo. Pero eso no es a los gritos que yo voy a acabar con la corrupción. Eso hay que implantar una cultura con ejemplo. Y yo creo que Iván Duque proyecta eso. Ahora, volvamos a lo primero que usted me dijo, que Iván Duque, ¿qué? Iván Duque, para mí, es como encontrarse un Nairo, un James, un Bananito, un Superman en el ciclismo que hoy quedó de segundo en Italia. Es decir, cualquier cosa de esa naturaleza es encontrar en la política colombiana figuras brillantes, claro. Y yo creo que la generación antigua debía estar orgullosa, como he visto a Uribe, que eso también. A ver qué político se va a tenerle un megáfono a otro. Si son ¿Usted cree que en algún momento el candidato Duque le puede decir al que no está de acuerdo? Es que mire, yo los he visto trabajar, yo he trabajado con ellos 17 años y los he visto trabajar juntos y son gente con compromiso de país. Lo que pasa es que aquí la disculpa es criticar a Uribe para llegar a dañar a Duque, porque como Duque es nuevo, no tienen nada malo para decir de él, entonces están jodidos con eso. ¿Campaña sucia? Mucha, toda. Ahí tenemos en la página de Iván una cosa que se llama soluciones no agresiones, pero la filosofía aquí es a cada agresión van 3 o 4 propuestas nuevas. ¿Cómo qué? Como soluciones a la sociedad. De manera que no eso han dicho de todo, no hay ningún problema. ¿Noticias falsas? Todas. Pero es que es ¿Cómo impresionante. cuáles? Algo reciente. Que Iván Duque le va a quitar la pensión a la gente mayor para ver si los mayores no votan contra él. Que Iván Duque le va a poner peaje a las motos. Falso lo uno, falso lo otro. Y la lista es inmensa. ¿Dónde puede encontrar la gente que esas noticias falsas no...? En la página de Iván Duque. En una app que también lo pueden descargar al celular si ponen Iván Duque. Este candidato ha escrito 2 libros mientras ha hecho campaña. Uno que se llama Indignación, donde plantea toda la problemática nacional en una manera de inforreading, de lectura informada con gráficos, y donde luego plantea toda su propuesta de gobierno. En una libretica que tiene 162 propuestas de él. Ahora se amplió con las de Marta Lucía Ramírez. Y la pueden encontrar. Yo creo que hay un sinnúmero de entrevistas y de cosas y de videos que hemos ido preparando.
Nosotros estamos preparando más de 200 piezas semanales. ¿Dónde encuentra la gente toda esta información? En la web. En la página de ivanduque.com. Ahí van a encontrar todo. Hay una página de mujeres, hay una página de transparencia electoral, hay una página de voluntarios, que esa es una gran iniciativa que se lanzó, voluntarios en política, que pueden ser del sector público, pueden ser del sector privado. Y no vienen a pedir prebendas, no, Adriana, eso no. Puestos, ni si yo gano, si usted gana, entonces mire, yo gano, yo tengo. Lo bonito de esto es que todas las personas que trabajan aquí en esta campaña fueron elegidos por 2 o 3 de nosotros, con una muchacha de 26 años que tiene una empresa de headhunter de tecnología. Y hay unas personas que eran conocidas mías de toda mi confianza por su rendimiento profesional y las otras porque se buscaron por su proficiencia como profesionales en lo que hacen. Si hay un hombre que es analista de datos, pues es especialista O sea, que en usted eso. podría decirme que la diferencia con las demás campañas. Yo no voy a decir la diferencia porque no las conozco y la verdad que me daría vergüenza ir a meterme en las otras campañas o criticarlas o pensar cómo son. Ese no es nuestro sistema. Pero lo que sí es que a nosotros mismos nos comparamos con nosotros mismos todos los días y no hay que pedalear más mañana. Tenemos que ser mejores mañana. Tenemos que mejorar nuestros propios indicadores entre hoy y mañana. Porque tenemos un gran candidato al cual no le podemos fallar. Entonces, esa digamos que es la mística con que se trabaja aquí. Horas, muchas horas de trabajo, mucho trabajo duro. Y si no entendemos las cosas tan rápido, trabajamos hasta que nos hagan clic y las podamos sacar adelante. Bueno, pues queremos darle las gracias a Luis Guillermo Echeverry. Una vez más, pues nos abre la puerta para hablar con él, aunque sabemos que a usted le gusta el bajo perfil, no le gusta... no le ha gustado todo este proceso, ni ser protagonista, ni tengo aspiraciones, ni atender, nada. No. A mí déjeme lejitos de eso. O sea, nada, no. No, yo es que en lugar porque mío... aquí el público el día de mañana dicen, lo vimos, allá usted prometió esto, usted dijo esto. Mire, yo le digo una cosa, yo tengo muchas obligaciones en la vida y nunca he faltado con ellas. El lugar mío está en una pebrera. Ahí es donde yo aprendo cada vez más, ahí es donde me enriquezco, ahí es donde encuentro tiempo para leer y para que sean los caballos los que me enseñen y para también aprender de los errores de los demás, sin tenerlos que cometer yo mismo. Para mí es difícil esto de ponerme a hablar, lo hago porque creo que el país tiene que conocer unas realidades sobre quién es Iván Duque y porque creo que hay muchos jóvenes que tienen que emular la posibilidad de tener un hombre como Iván Duque, le dije, como los ciclistas y como los futbolistas. Cuando salió uno bueno, joven y rompió, empiezan a salir los otros. Y yo creo que eso es lo que le puede pasar a la política colombiana, que nos dejemos ya de toda esa lista que sale en el vallenato ese de Me voy para la luna, al cual se suman los de izquierda también, porque ya estamos cansados también de los mismos nobles, Robledo, Clara López, etcétera, y los nuevos que salen, y los que son amigos de la FARC, y los que vienen a crearle odio y resentimiento a una sociedad que no tiene sentido. Yo creo que hoy en día la gente está informada. Lo que ha hecho el Internet por el mundo es mucho. Es el elemento de equidad más grande que se ha podido inventar. Porque hoy en día un niño que crezca en la opulencia y un niño que crezca sin nada, con tal de que tengan acceso al Internet, tienen las mismas posibilidades de que su cerebro absorba. Y por eso la nutrición infantil es otro de los elementos fundamentales de esta campaña. Yo creo en esas cosas. Yo creo en formular proyectos, en dar consejo. Yo no estoy tan nuevo como parece, pero creo que he aprendido de maestros viejos que me ayudaron, entre ellos los últimos años que pude pasar con mi papá aquí en Colombia, al cual le aprendí mucho. Otro maestro que tuve en la vida, Gregorio Moreno Pidal, y muchas otras personas que todos han sido mayores que yo, a los que yo les he aprendido. El que quiera ese consejo está bienvenido en una pesebrera. Yo no soy un hombre de figuraciones, yo ya figuré hace muchos años en otros lugares públicos. Bueno, pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a nuestros lectores de quienique.com. Síganos en nuestras redes y tendrán más información. Gracias.